Hola, ¿qué tal? Encantada, soy Lucía Taboada, soy periodista de la cadena SER de Hoy por Hoy. De hecho, esta tarde viene mi jefa, Pepa Bueno. Y nada, me toca volver por segundo año. Yo encantada, es un placer. El año pasado estuve participando como ponente en la primera edición de Mujeres que Opinan. Fue una edición muy especial porque había un clima muy especial previo al 8 de marzo y fue muy bonito, creo que este año también lo será. Y cuando me dijeron que si este año quería volver a presentar a Gemma, pues me hizo muchísima ilusión porque para mí Gemma es un referente periodístico y además me cae de puta madre. Así que me pareció genial. Bueno, como os decía... Tenemos lo de Soraya y Cospedal. Sí, la El boda. disfraz de Soraya y Cospedal con la mantilla, acuérdate. Efectivamente. Es que Gemma y yo nos conocemos de Twitter de hace muchos años y bueno, historias internas. Es la segunda vez que nos vemos. La primera vez que nos vimos ¿En una boda? fue en una boda de trabajo. Sí. No sé si alguna vez habéis estado en una boda de trabajo, pero es como una cena de empresa de Navidad multiplicada por 5, porque hay barra libre, con lo cual es la primera vez que te veo sobria. Me alegro mucho de verte. Bueno, Gemma para mí es un referente a nivel de periodismo deportivo porque bueno, lleva toda la vida trabajando y batallando. Primero en Marca, donde creo que cubrías a Mendoza, ¿no? O sea, el Real Madrid de Mendoza. Real Madrid de Mendoza empecé, sí. Empecé con 24 años en Marca y estuve 17 años en el periódico. Ya llovió, ¿eh? Sí. Qué tiempos aquellos. Mucho. Y luego se pasó a Barcelona, porque aquí donde la veis, ella es madridista en Barcelona. Eso sí que es un mediador internacional y no lo que... Bueno, y sobre todo con los últimos añitos. Me Ya. ha tocado el 2-6, el 0-5, el 5-0, me ha tocado de todo, vamos. De todo. Estoy curadita de espanto. Y luego estuviste cubriendo a Laporta, ¿no? Sí, también. El Barça muy de interesante. Laporta. Muy interesante, eran buenos tiempos. Buenos tiempos para el Barça y el señor Laporta, que es muy entretenido también. Sí. Y bueno, y estuviste un montón de años en Marca y ahora mismo escribes en Mundo Deportivo. Autónoma sin fronteras, digo yo. Allá donde me paguen, porque tengo mis gastos, tengo que comer y esas cosas. Mundo Deportivo, El Confidencial a la Contra en medios escritos. En televisión colaboro con TV3, en radio con RACU y Cataluña Radio. Bueno, y has estado en la SER, en mil sí, medios más. allá donde me llamen y paguen y me interese, digo que sí. Eso es. Bueno, a mí me gusta mucho Gemma porque es capaz de buscar historias colaterales en el periodismo deportivo, que es un tipo de periodismo que va muy de carril, y el carril siempre es el mismo, y que es el Madrid, el Barça, últimamente el Bar. Pero me gusta mucho Gemma porque es capaz de encontrar historias, especialmente de deporte femenino, que me parecen súper interesantes, y además me gusta mucho cómo las cuenta. Con una mirada y con un humor que me encanta. Pero luego además de creo que es un referente en el periodismo, creo que es un referente en el feminismo, porque lleva muchísimos años batallando... ¿Me estás poniendo colorada? No, pero de verdad lo pienso. Lleva muchos años batallando en un sector del periodismo muy masculinizado, que no sé si machista, eso ya nos lo contarás tú, pero masculinizado desde luego. Sí, la proporción es claramente menor, aunque poco a poco se han ido incorporando cada vez más mujeres y luego ya hablaré de la trampa de alguna de esas mujeres que se han incorporado, pero la proporción es bastante menor. Yo creo que es el sector, el deportivo, donde hay menos mujeres. Bueno, ahora nos contarás, porque yo creo que aunque hay más mujeres, sigue sin haber mucha presencia de mujeres en puestos relevantes del periodismo deportivo. Por ejemplo, ya te lo planteo como pregunta para luego, yo no sé si algún día llegaremos a ver a una mujer narrar un partido de un mundial o de una Eurocopa o a lo mejor presentar un programa deportivo potente, como ocurre. O sea, yo creo que estamos un poco relegadas a una segunda, ¿no? Posición de pie de campo, de comentaristas, de hablar con el público, pero no tan principal como ellos. Pero bueno, eso nos lo contarás ahora. Yo me voy a quedar con una frase que escribiste en un artículo del Confidencial, que decías que tú no creías en los micromachismos, porque no existe la micromofobia o el microracismo. No sé si es racista, pero solo un poquito. Eso es, pues no se es machista, pero solo un poquito. Pero solo un poquito. ¿Se es machista o no se es? Existe el machismo, la homofobia y el racismo. Tengo que aclarar, de todas formas, que la iniciativa del diario.es de micromachismos me parece bien porque ayudó a visibilizar esos machismos cotidianos de baja intensidad que se dicen. Pero el término micromachismo no me gusta por eso, porque parece que le resta importancia al machismo. Y por eso decía que no hay racistas pequeños, ni xenófobos pequeños. ¿Hay machistas o no los hay? ¿Hay racistas o no los hay? Bueno, esa frase me encantó. Y otra que dijiste,
y ya acabo, que existe mucha condescendencia respecto al deporte femenino en los medios tradicionales. Qué maja, qué rica, ay, mírala cómo salta. Qué luchadora, qué guerrera. Y el apartado de ellas, que a veces se dedica cuando hay Juegos Olímpicos o Mundiales, que no debería haber un apartado de ellas, debería ser deporte como cualquier otro deportista, ¿no? Bueno, pues todo esto nos lo contará o no. Dejo a Gemma, como ya eres falando de pelotas, opinión deportiva, así que nada. No me dejes sola. Me han dicho Hola, que baje, ¿no? buenas tardes. Lo primero, estoy encantada de estar aquí. Cuando me lo propusieron no dudé porque ya seguí el encuentro del año pasado y me parece fantástico. Las mujeres que opinan son peligrosas. Yo sí que hago opinión, pero no hago sobre todo opinión. Es una parte más de mi trabajo, así que me voy a centrar porque creo que en la elección de los temas también estás opinando. En cuanto eliges a un personaje, en cuanto eliges a una mujer para contar su historia, ya ahí estás dando tu opinión porque la estás visibilizando. Y para mí este es un tema fundamental, el visibilizar a mujeres deportistas porque están poco visibilizadas. El intentar que sean, porque lo son, referentes, no solamente para las niñas, sino para los niños. Hay datos, por ejemplo, cuando hubo la película esta de Sinsajo, no me acuerdo cómo se llama, que hay una chica que tira al arco, y inmediatamente después hubo no sé cuántas niñas que se apuntaron para tirar al arco. O sea, son necesarios los referentes en todos los sentidos. Y cuando yo elijo para hablar con una mujer deportista, me suelo fijar en ese tipo de cosas porque me parecen muy interesantes. La cuestión es que estamos en el 2019 y todavía tenemos que seguir contestando, dando explicaciones sobre cómo es para una mujer informar sobre deporte, lo cual ya no es normal. A mí que me pregunten, ¿y cómo que te dedicas al periodismo deportivo? O sea, la cuestión es, ¿y por qué no? Porque yo no me puedo dedicar, pero no es raro, porque te gustaba, claro que me gustaba, practicaba deporte cuando era niña, hacía natación, en el fútbol era muy mala. Veía fútbol, veía Juegos Olímpicos, ¿por qué yo no me podía dedicar al mundo del deporte? Laura Martínez es la única mujer jefa dentro del mundo del deporte, es jefa de la cadena SER concretamente. Y decía desde Moscú, desde el Mundial, donde dirigía un equipo de 21 personas, que cada vez que le hacían una entrevista, la pregunta que no fallaba jamás era que cómo era mandar a los hombres. Esta era la pregunta que no fallaba. O sea, somos nosotros, lo tenemos tan metido en la cabeza, pues cómo va a ser mandar a los hombres, pues igual que mandar a mujeres, o igual que un hombre mandando a una mujer, en fin, ¿por qué una mujer no puede mandar? ¿Por qué una mujer no puede dedicarse al mundo del deporte? La mayoría de mis compañeros han sido hombres, he tratado con más hombres que con mujeres a lo largo de mi carrera, llevo desde los 18 años, voy a cumplir 46, así que estoy curada de espanto, como os podéis imaginar. La pesada, ya estás dando otra vez la calda, qué exagerada eres, ¿por qué no hablar de otra cosa? Pues mira, porque no me da la gana. No me he callado mucho, está la condescendencia que hablábamos con Lucía y de la que tanto he comentado a veces también, que es lo de no solamente con las deportistas, sino también con las periodistas. He tenido jefes que me llamaban, tuvo uno que me llamaba Gemita y yo le llamaba a él Manolito. Y él me decía, ¿qué morro tienes? Y es lo de, bueno, es que si me llamas Gemita, pues yo te llamo a ti Manolito, ¿no? Y con las deportistas también pasa, el de qué monas, las niñas, qué luchadoras y qué majas. Hay una frase de Simone de Beauvoir que siempre la tengo muy presente, que es el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Y en esa lucha colectiva, el darte cuenta que lo que pasa no te pasa solamente a ti, sino que nos está pasando a todas, por eso me dedico o he intentado dedicarme o centrarme sobre todo en contar historias de mujeres deportistas. Quería empezar, el primer vídeo, ¿lo podemos poner? Para que veáis un poco, sí, es humor, es una exageración, pero no tanto, lo vamos a ver. Saludos desde el Reino Unido, nos encontramos aquí en directo con la reciente campeona del torneo de Wimbledon, Garbiñe Muguruza, enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Garbiñe, hay una pregunta que todos los espectadores que nos están siguiendo se están haciendo y quieren saber, ¿casada o soltera? Bueno, soltera. Porque tú quieres. Bien, has conseguido el torneo de Wimbledon, Roland Garros, y ser la número 1 del mundo. ¿Para cuándo tener hijos? Es decir, ¿temes
¿Que se te pueda pasar el arroz? Bueno, la verdad es que no me lo había planteado, pero centrémonos en el deporte, por favor. Y de eso vamos a hablar precisamente. Y de los duros entrenamientos diarios, 6, 7, incluso 8 horas. Garbiñe, ¿cómo puedes compatibilizar tantas horas de entrenamiento con llevar una casa? Es decir, ¿a ti te gusta la cocina? Es que no sé qué viene ese tipo de preguntas. Yo estoy aquí para hablar del torneo. Y vamos a hablar del torneo del Grand Slam y de todas las rivales con las que te enfrentas. De todas ellas, para ti, ¿cuáles piensas que puede ser la más atractiva? ¿La rusa o la francesa? Vamos ahí en ese... Tengo que decir cuál. Chaval, ¿tú qué te has dado? ¿Un golpe con una cornisa? Decía que es una exageración, claro, es llevado al extremo, pero una ve cosas y escucha a veces cosas que no tanto, ¿eh? Por ejemplo, para poner ejemplos, Joana Pastrana, que es campeona del mundo de boxeo, me contó en una entrevista que en otras que le habían realizado, concretamente José Ramón de la Morena, en una entrevista en la radio le preguntó que siendo tan guapa, cómo se dedicaba al boxeo. Y que no era la única vez que se le habían preguntado. Y que a ella lo que le daban ganas de contestar era, siendo tan feo, lo raro es que no te dediques tú. Aparte de eso, le preguntaban cosas como si tenía novio cuando es público. Esto ya es una cuestión de documentarse, es público porque ella va con su novia a los combates y ha hablado muchas veces de la relación que mantiene con su novia. Esto es simplemente ya una cuestión de documentarse. Y por supuesto le preguntó por el novio y qué decía su novio y tal, y ella le dijo, no, es que tengo novia. En fin. Con lo cual, por esto quería poner que es lo de la condescendencia, la cosificación, la sexualización en el mundo del deporte que se hace de las mujeres, y lo importante que es que empecemos a hablar de las mujeres deportistas desde otro punto de vista, que es el que debería ser el natural, tratarles a ellas igual que tratamos a ellos. A un hombre yo tengo la costumbre de pensar si una misma pregunta se le haría a un deportista masculino y femenino. Si a él no se la haría, a ella jamás, para empezar. Por ejemplo, a Saúl Cravioto sí que le pregunté que cómo podía compaginar el ser policía, el acabar de tener un hijo con los entrenamientos y que para el piragüismo. Si eso se lo pregunto a él, le puedo preguntar a ella cómo se las apaña para tener una vida, una familia, unos estudios y unos entrenamientos. Si yo os pregunto, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de la poca visibilización de las mujeres deportistas, si yo os digo si sabéis quién es Carl Lewis o como se diga, seguro que sabéis casi todos quién es. Fue elegido como el mejor atleta del siglo XX. Si yo os digo Fanny Blankers-Koen, ¿alguien sabe? Ahí estamos. Ella fue la elegida por la Federación de Atletismo como la mejor atleta del siglo XX. Es la única que ha ganado 4 medallas de oro en los Juegos del 48. Con 30 años, tenía 2 hijos, por supuesto la llamaban la ama de casa voladora. ¿Por qué no lo sabemos? Pues hay que preguntarse por qué no sabemos las historias de las mujeres deportistas igual que no sabemos las de los hombres. A mí me ha llegado a ocurrir que compañeros, futuros periodistas, estudiantes de universidad que me hicieron una entrevista y me están preguntando precisamente por esto, por el machismo, el feminismo y que cómo es que las mujeres no tienen tanta visibilidad y tal. Y yo le dije, a mí no me lo preguntes, pregúntatelo a ti. O sea, yo sí que les doy visibilidad, a mí sí que me interesan las historias de mujeres. Y les pregunté exactamente ¿sabéis quién es Elaine Thompson? Y no lo sabían quién era. Y sabían perfectamente que en los últimos Juegos había ganado, si yo les hubiera preguntado, ¿quién ganó en los últimos Juegos la prueba de 100 y 200? Seguro que todos me habrían dicho Usain Bolt. Pero a Elaine Thompson, que fue la que ganó 100 y 200, no la conocían. ¿Por qué no la conocen? No lo sé, yo sí que la conozco, yo sí que me interesa, a mí me interesa. Y la doy visibilidad, escribí un reportaje sobre ella, pero la pregunta no me la hagas a mí, porque deberían saber quién es Elaine Thompson. Hacía 26 años, además, nada más y nada menos, 26 años
que una mujer no ganaba los 100 y los 200 en unos mismos Juegos Olímpicos. Tenemos otro problema y es los clics, la dictadura del clic. Es evidente que la mayoría de las webs, pero ya no solamente de medios deportivos, sino en general, hay un montón de tías en pelotas, pero sin más y sin venir a cuento. Cada vez que se habla de una mujer o cada vez que se habla de una deportista, se le intenta además feminizar. Es decir, si es una futbolista hay que ponerla tacones, porque no vale con que salga vestida de futbolista, vamos. Incluso las periodistas deportivas, a mí no me ha pasado, pero sí que he visto varios reportajes con compañeras que se dedican al mundo del deporte en el que se las disfraza. O sea, no van vestidas como habitualmente, sino que tienen que ir vestidas con trajes de noche, tacones, pintadas, en fin, porque hay una manía en feminizar al máximo a las mujeres que se dedican al deporte, tanto a informar como a practicarlo, como a consumirlo. Parece ser que si te gusta el deporte, algo raro hay por ahí. Las televisiones, hay muy poco deporte femenino, se da a horas intempestivas. Los medios públicos deberían tener un compromiso con el deporte femenino y una cuota que se deberían cumplir a rajatabla, que lo hacen, pero terminan yendo a unas horas muy malas. Falta de interés, mentira. No hay falta de interés. Cuando hay éxitos deportivos, en Londres y en Río, las mujeres ganaron más medallas que los hombres. Y los Juegos Olímpicos, todo el mundo que le gusta el deporte los ve. Y ahí sí que se cuentan sus historias, y ahí sí que se las alaba, y ahí sí que se las sigue. Pero en cuanto se terminan otra vez, vuelven a desaparecer. Y eso es lo que no puede ser. Respecto a nosotras, apenas hay mujeres en los medios de... Vamos creciendo, cada vez hay más, pero hay pocas. Somos pocas. Hay una trampa, además, en televisión. Han empezado a contratar a mujeres, pero ahí hay una trampa. Y es que las mujeres a las que contratan tienen que ser jóvenes y bellísimas. No digo que no estén preparadas profesionalmente ni que no sean buenas profesionales, sino que además de ser buenas profesionales tienen que ser casi modelos. A ellos no se les exigen esos cánones estéticos. De ninguna de las maneras. Tú pones la televisión y hay una tertulia deportiva y hay señores gordos, flacos, con bigote. La edad para ellos es un plus, porque es ni más ni menos que tienes experiencia. Y esa experiencia es súper válida y provechosa para todo, mientras que a ellas las contratan jóvenes. Las usan como reclamo. En el último mundial, por ejemplo, hubo varias periodistas que se quejaron del trato que sufrían cuando estaban preguntando a los aficionados y demás, y que pues esto, que las querían dar un beso, que se acercaban o que las tocaban el culo, que le decían alguna cosa. Me parece muy bien que se quejaran, pero ahí la culpa lo tienen los medios también, porque ellas no retransmiten, ellas no mandan, a ellas las mandan de reclamo para preguntar a los que están por la calle, e insisto, siendo jóvenes y muy guapas. La culpa es de las televisiones y de los jefazos. Me has preguntado, Lucía, antes sobre, ¿qué ha dicho? ¿Ya los contarás luego? Ya ha pasado, esto era lo que... Ya en España no. En el último mundial estaba Vicky Sparks en la BBC, Claudia Newman en la ZDF alemana, ya ha pasado. Aquí todavía no. Aquí se nos sigue relegando al papel de presentadoras con vestidos de cóctel, mientras los señores muy serios y sesudos se reúnen entre ellos y nos dan lecciones y nos hablan. O a leer los tweets, por ejemplo, o los mensajes que mandan los oyentes y demás. A mí me han llegado a discutir, como de vez en cuando me meto en charcos, pues después de un Madrid-Barça, escuchando una tertulia deportiva, en la COPE concretamente, y no había ninguna mujer. En la COPE tienen dos, Susana Guas y Mónica Marchante, que van entrando de vez en cuando, pero en la que ellos denominan como la hora más escuchada, la tertulia más escuchada de la radio deportiva, no hay ninguna. Y dije que, por lo de siempre, la evidencia, no hay ninguna. Incluso uno de los que allí trabajan me contestó muy airado por Twitter que vergüenza y que cómo podía menospreciar a mis compañeras. Encima, tócate los pies. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, el segundo vídeo, por favor, ¿puede ser?
¿Ese deporte no es para chicas? ¿Al rugby? No te pega. Que soy poco femenina. Claudia la marimacho. Si juegas el rugby eres lesbiana, ¿no? Que si de verdad me compensa hacer esto. Vaya piernas de señorita. Me han dicho que soy un ejemplo a seguir para ellos. Que están orgullosos de mí. Me han llamado campeona. Nunca me han visto tan feliz haciendo algo. Una niña me ha dicho que quiere ser como yo, de mayor, y eso... Creo que al final todo ese conjunto es lo que te hace ser quien eres. Seas como seas, tienes un sitio. Solo hay que ser valiente. Esto me viene al pie porque quería comentar, el cuerpo de la mujer siempre ha sido una batalla, siempre, no solo en el deporte, sino en la vida. No hace falta ser deportista para escuchar opiniones sobre tu cuerpo que tú no has pedido, sobre si eres gorda, delgada, si tienes más tetas, más culo, pero esto yendo por la calle. Y desde niñas somos muy conscientes de la mirada de los demás. Esto en el deporte se multiplica por 100. El cuerpo de las mujeres está expuesto ante la mirada de los demás y se pone en duda además si deben de ser tan musculadas, es un castigo doble, porque no se cree que determinados cuerpos sean femeninos. Y volvemos otra vez a lo mismo, hay un listón que no sé quién exactamente lo ha puesto, sobre qué es ser femenina y no. Con lo cual las deportistas son muy importantes como referentes para las niñas que empiezan a hacer deporte. Hay estudios que aseguran que a partir de los 15 años las niñas dejan de hacer deporte porque el cuerpo las cambia y no les gusta que el cuerpo les cambie porque les parece que ese no es el cuerpo que ellas deberían de tener. Musculado, por ejemplo. Que haya deportistas que tengan cachas es importante incluso también para eso. Mireia Belmonte, por ejemplo, que es la única que ha ganado una medalla de oro para nuestro país en natación, ella ha llegado a reconocer que cuando empezó con Fred Vernius, que es el entrenador con el que ha conseguido los mayores éxitos y que cambió su plan de entrenamientos, que a ella al principio le costó y no le gustaba porque se estaba poniendo demasiado musculada, hasta que empezó a mirarse y a gustarse. Y es muy importante que cuando una niña empieza a hacer natación o que vea a Mireia Belmonte y la vea, pues yo la he visto en persona y la verdad es que es bastante impresionante, aparte de alta, es realmente musculada, tiene que tener ese cuerpo para competir. Ese es el cuerpo que se tiene cuando se compite. Y me parece fundamental que no se las feminice, que no haga falta, si ellas luego quieren ir como vayan por la calle o como vayan a las entregas de premios, vale, pero cuando haces un reportaje, cuando hablas con ella, cuando eliges una foto, no hace falta ponerla con tacones ni con los labios pintados de rojo, no hace falta el demostrar que es una mujer, ya se ve que es una mujer. El tercer vídeo puede ser, por favor. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, or rational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080? Or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Creo que no hace falta presentación. Serena Williams, que es todo un referente en el mundo del deporte, 23 Grand Slams, la que más.
de un barrio pobre, negra, en un deporte de ricos y en un deporte de blancos. La importancia de los referentes es esta. Muchas más niñas a partir de Serena Williams habrán pensado que ellas también pueden y que ellas también quieren. Contar esta historia de Serena Williams, contar, por ejemplo, hace unas semanas hablé de Simone Manuel, que aparece en el vídeo, que es la nadadora que ganó tanto los Juegos Olímpicos, los últimos Juegos Olímpicos, los 100, y el Mundial. Y Simone Manuel también es negra. Tenemos la idea, o alguien tiene la idea, de que los negros no nadan, los negros corren. Pues no, resulta que también hay una mujer negra que es campeona del mundo y campeona olímpica. Conocer todos esos casos, hablar sobre ellos, visibilizarlos, nos va a mejorar a todos como sociedad. El deporte es una herramienta poderosísima en esta sociedad, tanto para aceptar nuestros cuerpos como para superar pruebas, para aprender valores como el compañerismo y el trabajo y la lucha en común. Todo eso el deporte puede ayudar y es necesario que contemos historias no solamente de hombres, sino de mujeres. En el anuncio de Nike, este anuncio, ahora han empezado, y es verdad, a cambiar las cosas, pero vamos muy lentas, o yo por lo menos no me voy a levantar a aplaudir todavía y a decir, hurra, lo hemos conseguido, porque no me lo parece. Pero sí que poco a poco se van cambiando algunas cosas. En este anuncio de Nike, por primera vez, ya no solamente hablar del triunfo deportivo, sino de mujeres enfadadas, mujeres coléricas, mujeres demostrando carácter. Porque dentro de esa infantilización y de esa condescendencia hacia la mujer está el presentarnos siempre, o presentar a las deportistas siempre como sonrientes, calladitas, modosas. Pues no, señores, una mujer se puede enfadar también y cagarse en la hostia. Cuidado con, ya digo, con dormirnos, porque las mujeres lo tienen más difícil en todo. Ya no hablo económicamente, que sobre todo menos patrocinios, mayores dificultades para encontrar trabajo, los directores, los fisios, los entrenadores son hombres. O sea, en los equipos femeninos de fútbol, de waterpolo, los entrenadores también son tíos. Ligas no profesionales, el 49% no tienen contrato, no cobran nada. Un 87% finalizará su carrera antes de los 25 años, según un estudio. La maternidad, las cláusulas antiembarazo siguen existiendo. 2019 y siguen existiendo las cláusulas antiembarazo. Por supuesto las disfrazan para que no les metan un puro. Pero hay mujeres que no pueden quedarse embarazadas porque cuando paran y hayan hecho su baja, cuando vuelvan no van a encontrar el trabajo. Hay varias, pero hay una en concreto, deportista, Mayalen Churraut, que ha ganado medalla de oro en los últimos Juegos, medalla de bronce en los anteriores en Londres, y para que no nos equivocamos tampoco con los términos. Cuando hablamos de maternidad en las deportistas, y es que a un deportista no se le dice si es padre. Vamos a poner las cosas claras. Mayalen Churraut, entre unos Juegos Olímpicos y otros, se quedó embarazada, parió un hijo, volvió a ponerse a punto y en forma, y en los siguientes Juegos ganó una medalla de oro. O sea, no se puso en forma para una clase de zumba, sino para ganar una medalla de oro. Y eso necesita ponerse en valor también, porque ese esfuerzo que ella realizó, el llevar a su hija a los entrenamientos, se le cayó el pelo por el esfuerzo de entrenar y de estar dándole de mamar a su hija. Y ese esfuerzo a mí me parece que hay que ponerlo en valor, porque no es lo mismo. Ellos no paren, por ejemplo. Así que no es ser condescendiente con una mujer, loar y elogiar que sea madre y consiga un éxito deportivo, sino al contrario. Y ¿qué más? Miradas diferentes. Si tenemos las mujeres miradas diferentes sobre el deporte. A ver, yo tengo una mirada diferente simplemente porque ella es la mía y con eso ya es diferente. Es la que tengo yo. Sí que es cierto que como estamos más, o en mi caso, como estoy más concienciada con temas feministas, con dar visibilidad a las mujeres, sí que es verdad que he notado que en algunos casos, cuando yo he propuesto un tema que
lo he visto pasar y he dicho, ¿de esto no hemos hablado? ¿De esto no se está hablando? Me pasó, por ejemplo, con el caso de Larry Nassar, del mayor depredador sexual que se conoce en la historia del deporte, y me pasó que se lo comenté con el jefe del Confidencial y me dijo, pues no estamos hablando, no hemos hecho nada. Y empecé a seguir el juicio, empecé a seguir todas las noticias y fue muy seguido al final, o sea, fue leído y fue seguido. Con lo cual, no nos autoimpongamos también el pensar esto es que a quién le va a interesar. Es cierto que la mayoría de las veces reconozco que cosas que escribo, doy gracias porque las mantengan, porque desde luego no son las más leídas. O sea, cuando estoy hablando de una piloto de motos o cuando estoy hablando de una nadadora, no es lo más clicado, no es lo más leído, pero hace falta resistencia y hace falta no venirse abajo. Hace falta persistir y pensar que son historias que si a mí me interesan, habrá alguien más a quien le interese. Y que, volviendo a la frase de Simone de Beauvoir, es necesario tener esa conciencia colectiva de que si tú cuentas esas historias, puedes estar haciendo de alguna manera un servicio también, que es necesario contarlas y que a la gente les llegue, y no solamente de lo fantásticos que son ellos y de lo fabulosos que son ellos, sino de las historias de superación y de verdadero esfuerzo de las deportistas en este y en otros países, porque esto lamentablemente no es una cuestión de España, sino que es global. ¿El deporte es machista? Me han preguntado muchas veces. La sociedad es machista. El deporte lo que hace es visibilizarlo más. Pero solamente eso, no hay más machismo en el deporte que en la política, pero se visibiliza más. Y no sé si me he quedado algo, pero bueno, igual. Dentro de estas historias a veces incluso sirven para enseñarnos cosas a nosotras mismas. Había hay una nadadora que se llama Emily Seebohm, que después de los Juegos de Río, ella reconoció, contó públicamente que había sufrido endometriosis. Todo esto además mientras estaba compitiendo. A veces ni siquiera, en las mujeres ni siquiera sabemos lo que es la endometriosis. O sea, estamos tan aleladas a veces, tan mal educadas, nos han educado en aguantar el dolor, en esto es normal, te duele, no pasa nada, es lo normal que te duela. Que ni siquiera te haces un examen o te vas al médico a preguntar cómo es posible que te duela tanto. Incluso a una deportista de alto nivel profesional como a ella le pasó. Y el que ella lo hiciera público, por un lado, era importante porque así podía llegar a muchas más mujeres que se plantearan, ¿es normal lo que a mí me está pasando? Y eso hay que contarlo, es necesario contarlo. Por eso digo que el deporte es una herramienta para contar de refilón también un montón de cosas que nos sirven como para mejorar en la sociedad. Y creo que ya lo he contado todo. Luego, cuando termine, por supuesto, me daré cuenta que, coño, no he contado esto, pero ¿qué farem? Hola, Gemma, otra vez. Hola, ¿qué tal? Con respecto a lo que hablabas de la infancia, el año pasado se sacó aquí un tema muy interesante, que creo que fue Marta García ayer la primera en mencionarlo, hablaba del reparto de espacio en los patios del colegio, ¿no? Y que decía que el reparto del patio, ¿no? El hecho de que el 80% del patio lo constituyese el campo de fútbol o la cancha de baloncesto, que estaba tradicionalmente ocupado por hombres, y que las mujeres o las niñas éramos las que orbitábamos alrededor de ese espacio sagrado prohibido, en el que además, por lo menos hace 20 y pico, 30 años no podías entrar casi de ninguna manera, porque ya ni se te ocurría, seguramente, a la mayor parte de las niñas, aunque nos gustase el deporte. Yo creo que eso ha generado también seguramente una desafección, si antes hablábamos de la educación, una desafección hacia ciertos deportes que yo reconozco que tengo, aunque sean femeninos. Véase el fútbol. Yo no soporto el fútbol porque creo que ha sido un espacio que se me ha negado tradicionalmente, que no me he sentido representada tradicionalmente de ninguna manera, y al final veo que me acaban gustando deportes de chicas en los que me han educado. Yo hice gimnasia rítmica un montón de años y a mí me gusta ver la gimnasia rítmica.
y me fastidia. Y luego hago un esfuerzo, sobre todo gracias a personas como tú que escribís sobre deportistas femeninas, porque la verdad es que la mayor parte de periodistas masculinos no escriben sobre periodistas femeninas, solo hacen por una gesta, bueno, pues eso, del calibre de Gemma Mengual, ¿no? Algo así que lo peta tanto que estás obligado a hablar del tema. Pero ¿qué opinas en esto de la educación? Porque yo creo que ha generado nuestra educación, y hablo de una época relativamente reciente, años 80, años 90, una desafección de las mujeres hacia ciertos deportes en los que se nos ha negado el espacio, pero desde el colegio. Pues es una lástima, ¿qué me va a parecer? Que es una pena. Es una pena esa desafección. Y sí que es verdad que se nos ha negado el espacio, pero tanto en eso como en tantas otras cosas. Pero cuando se nos niega el espacio, mi idea es, pues ya lo reconquistaré. Este no es tu espacio, no tiene por qué ser tu espacio. Es el mío también. ¿Por qué no me puede gustar el fútbol? ¿Por qué no puedes escribir sobre fútbol? ¿Qué tiene el fútbol? Es que a veces hablan del fútbol además como si fuera física cuántica, en serio, ¿eh? O sea, tampoco es tan difícil el fútbol, en fin. Está claro, está claro. 11 tíos o 11 tías jugando una pelota, unas reglas básicas, fuera de juego, el penalti, no es tan complicado el fútbol. ¿Crees que sigue pasando esto todavía? No sé cómo están los patios de los coles ahora, pero... Yo pregunto a mis sobrinas. Mejor reparto que... Pregunto a mis sobrinas que ahora tienen 8 años y me dicen que juegan con los niños. Una de ellas está en un equipo de voleibol, son mellizas, a la otra no, le interesa más el piano y demás. Al final es lo que le guste a cada uno. Tengo el ejemplo ahí, son mellizas, criadas al mismo tiempo, la misma familia, los mismos inputs, y a una le gusta más el deporte y a la otra no hay que obligar tampoco. Pero si le gusta el deporte y si le gusta desde pequeños, pero vamos, me parece además, insisto, en que te da unas herramientas fabulosas para luego enfrentarte a otras cosas en la vida, el afán de superación, el sacrificio, sobre todo en deportes colectivos, lo recomiendo muchísimo para los niños y para las niñas. Pues muy bien, muchas gracias. Deportes individuales, cuidado, también digo. O sea, el tenis, deportes como la natación, les tiene que gustar mucho porque son muchas horas solos y la cabeza es peligroso. Hola, Gemma. Aquí. Perdón. ¿Qué tal? Mira, yo quería preguntarte porque, bueno, gracias por la charla, porque me ha parecido, bueno... me ha atropellado un poco. Buenísima. No, para nada. Y hablando una vez con una compañera de promoción, que ella, desde que entró en la carrera, quería dedicarse a información deportiva, trabajó en la radio también, estuvo haciendo unas prácticas y ahora, como parte de sus prácticas, tuvo la suerte de tener un programa dedicado en el que ella conducía, de un espacio de 20 minutos, no recuerdo cuánto, dedicado a deporte femenino, que es lo que ella también quería hacer. Y por un lado, hablando con ella, me comentaba que estaba muy contenta, se sentía muy afortunada de poder hacerlo, ¿no? Y por el tiempo que sea, pero también decía, tengo cierta sensación de que esto es como que me están dando mi espacio para que yo haga mis cositas sobre este deporte de chicas. Y bueno, tú lo cuentas en tu espacio, que luego ya vamos con lo que es importante. Luego los señores importantes hablan de las cosas importantes. Exactamente. Entonces, no sé tú cómo ves estas situaciones y sobre todo, cómo tiene que ser entonces la representación del deporte femenino. Si es buena la estrategia de aislarlo en un programa propio o no, o si debería hacerse de otra manera. Yo no estoy a favor de aislar el deporte femenino. El deporte es deporte, masculino o femenino. Lo que pasa es que por algo hay que empezar. Es que a veces, como estamos con los mínimos, hay que gestionar esos mínimos. Mientras se hable de deporte femenino, sea como sea, ya me parece algo, ya me parece un avance. Empecemos por ahí y luego ya veremos. Sí que es cierto que se aísla. En mi caso, yo no me he aislado yo sola, es decir, en el mundo deportivo, por ejemplo, que es donde publico todos los sábados los perfiles de deportistas, al principio no eran solamente deportistas, pero yo ya, sin que nadie me lo dijera, hice la cuenta y creo que me habían salido el primer año, me parece que eran 20 bueno, no sé exactamente, pero era el doble. Yo, de forma consciente, absolutamente consciente, ya me había ido hacia mujeres deportistas.
en lugar que hacia hombres. Con lo cual ellos luego me propusieron, no fui yo, sino ellos los que me propusieron. Oye, ¿qué te parece si a partir de ahora lo haces solamente sobre mujeres? Y me pareció estupendo. ¿Que eso es aislarme? Sí. Eso sí, dije que no cambiaba el título de la sección. Porque todos los títulos me parecían ñoños, cursis, y porque además era precisamente eso, aislar. Evidentemente iba a hablar de mujeres deportistas solamente, pero eran deportistas. Pero porque son deportistas, no porque sean mujeres. Entonces no quise cambiar el título de la sección y eso tuve la suerte de que me lo respetaron. O sea, lo hablé con el director y me dijo que le parecía bien, pero dijo, piensa un título para la sección y tal, y me quedé pensando y era lo de, o sea, es que se me ocurrían unas cosas además que no las pienso decir en voz alta porque eran realmente ridículas. Y cuando lo hablé con él sí que me dio la razón, me dijo que vale, que le parecía bien. Gracias. A ti. Qué bien preguntas, por cierto. Antes cuando... Muy breve. Quería tu opinión en torno a vestimenta, no sé, deportes, por ejemplo, no balonmano, o en tantos otros, entre hombres y mujeres. Salvo en el vóley playa, que es muy evidente, es que el error está en la mirada ajena. O sea, las futbolistas tienen que ir vestidas de futbolistas y las jugadoras de balonmano de jugadoras de balonmano, pues con una camiseta de manga corta y unos pantalones cortos. Es la mirada de los demás la que las sexualiza. Salvo en vóley playa, lo demás, a mí que vayan como se sientan cómodas y como puedan ejercer su deporte. Hola, bueno, muchas gracias por todo lo que nos has contado, que me parece muy necesario y muy importante. Gracias. Y yo quería reflexionar un poco sobre, antes hablábamos del lenguaje y de la importancia del lenguaje construyendo discursos y de ideología del lenguaje, y también en relación con lo de tener espacios propios para deporte femenino, y eso me lleva a que siempre se ha hablado de fútbol y fútbol femenino, baloncesto, baloncesto femenino, y que si algún día eso va a cambiar o si eso ya está ahí estancado. ¿Qué piensas de todo esto? Se nos quedan como tics y es muy difícil cambiarlos, pero yo oigo cada vez más en medios de comunicación que se está haciendo el esfuerzo, por no decir fútbol femenino o baloncesto femenino, pero todavía eso requiere un esfuerzo, porque sí que es cierto que lo tenemos tan integrado también que inmediatamente decimos pues esto, fútbol femenino o baloncesto. Que por cierto, tanto en fútbol como en baloncesto ha habido un progreso brutal en los últimos años. Ya no solamente a nivel de éxitos deportivos, que también, sino de afición, de interés. En San Mamés, el partido de Copa entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid ha sido el partido esta temporada que más público ha congregado. El que más que un derbi Athletic Real Sociedad o más que la visita de los grandes. Para saber para entender en qué punto estamos, me gustaría preguntarte desde la distancia, que ni cubro temas de deportes ni tampoco estoy acostumbrada a hablar sobre ellos, ¿no? Pero ¿qué factores entran en la balanza a la hora de intentar vender un tema? ¿Cuál es la negociación con tu jefe? Porque sí que es verdad, decías antes, que son muchos de estos temas, no tienen por qué ser todos, pero algunos temas que quizás no tengan tantos clics como otros, ¿no? No sé si hay también algún factor que tenga que ver con una pluralidad que pueda haber por parte del medio, y a lo mejor en tu situación, en tu medio, vives una situación un poco privilegiada, ¿o no? Y probablemente tengas información de cómo están otras compañeras en otros medios. ¿Cuáles son las dificultades y esos argumentos con los que tienen que pelear para vender ciertos temas? Yo soy autónoma, es decir, a mí me pueden echar en cualquier momento, me pueden no volver a contratar en cualquier momento. A mí se me acaba el contrato de colaboración en junio y puede que al año que viene no me llamen. Me arriesgo al vender estos temas que no son tan leídos, que no son tan clicados, que no son tan importantes. Me arriesgo todo el rato a que en cuanto se termine la temporada me digan que no me van a volver a llamar. Lo tengo presente, soy consciente de ello. Pero bueno, si me pasa, pues ya me buscaré las habichuelas en otro lado. Como digo, o sea, hay que guerrear. No lo sé. No lo sé. O sea, francamente no lo sé. No lo sé porque yo tengo
Reuniones, pero muy esporádicamente, a principio de temporada y ya está. O sea, yo no hablo con los jefes, yo hablo con los que están en las redacciones, que son los que recogen mis textos, pero yo no vuelvo a hablar con los jefes, con lo cual no me llega de qué piensan o qué opinan. Sí que tengo el miedo, evidentemente, tengo el miedo de que no me vuelvan a contratar. Y la tentación de, ¿para qué escribir de esto? Escribe de tu Barça y tu Madrid, y con temas polémicos ahí además, el VAR o Piqué hablando de Cataluña y España, que eso sí que da clics y ahí sí que meto bien la cabeza, pero ¿qué faré? Así soy. Hola Gemma, muchas Hola. gracias por la intervención, que es muy, muy ilustrativa, porque realmente viendo las cosas así, viendo, por ejemplo, el vídeo cómico este de Garbiñe, que realmente si vas a los titulares reales son tal cual, que no es nada exagerado lo que ahí se veía, impacta más verlo así, ¿no? Yo lo que te quería comentar es que yo, por ejemplo, siempre he sido muy fan del deporte y muy del fútbol, precisamente porque era como que podía conectar más con mi padre, ¿sabes? Y claro, como él era un culé absolutamente loco, y para precisamente poder, pues eso, conversar con él, llamar su atención, pues claro, me empecé, bueno, a chapar los partidos, todo, ¿no? Y de repente, claro, estaba en ese universo, pero cuando yo me convertí en madre, sí que empecé a como desintoxicarme más del tema futbolístico, etcétera, porque veía que cuando estábamos, por ejemplo, viendo fútbol, siguiendo el fútbol, pues nos convertíamos pues en personas diferentes, como, bueno, todo más polarizado, ¿no? Como mucho odio, es que el Madrid es una mierda, es que, claro, de repente con tu amigo del alma, que es del Real Madrid, empezaban los insultos. Y claro, yo todo eso no quería que mi hija lo viera, ¿sabes? Y eso es lo que te quería comentar, como la responsabilidad del periodismo y la información periodística en cambiar ese lenguaje tan bélico, en precisamente en fomentar tanto esa polarización, que es lo que da, lo que tú dices, audiencia, clics, etcétera. Y realmente para ganar un partido, para ganar en un deporte colectivo, es muchísimo más importante la cooperación que el individualismo y esa competición, que al final es lo que se vende. Messi o Cristiano Ronaldo, Barça o Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es que yo ahora, después de estar tan desintoxicada, y me sigue gustando el deporte, pero llevo a Manuel a ver el baloncesto, al Breogán de Lugo, porque precisamente me parece un ambiente un pelín más sano, claro, porque se fomenta más eso, la cooperación, la diversión, pasártelo bien, ¿no? Ahora empiezan en los patios de los colegios, como comentaba antes Diana, a veces prohíben, por ejemplo, en el colegio que va ella, mi hija, prohíben 2 días a la semana jugar al fútbol y obligan a todo el mundo a jugar a otros deportes, porque ya no es solo eso, es precisamente como la colonización del fútbol de todo el tema deportivo, ¿no? Y también quitan los marcadores para que aprendan a disfrutar de lo que están haciendo, a pasárselo bien y no estar tan pendientes de ganar, ¿no? Entonces a eso me refiero, que sí es complicado cambiar ese lenguaje bélico, ese tema de competir y aplastar al rival y todo este tema tan... Yo lo intento, pero esto es una cuestión individual de cada uno. También suelo, cuando escucho algunos comentarios, por ejemplo, cuando escuché a Solari en la primera rueda de prensa que dio como entrenador del Real Madrid, decir que cuál era el objetivo en Melilla, y dijo que había que tener cojones, pues a mí ese tipo de expresiones no me parece bien, porque sobre todo se asocia el tener cojones con la valentía, la lealtad, la competitividad. Es decir, si no tienes cojones no tienes nada de todo eso. El otro día, por ejemplo, cuando Simeone también hizo aquel gesto enseñando ahí bien, pues igual digo que me parece mal. En cuanto dices todo esto, entonces es cuando recibes la luz de ya está otra vez la exagerada. Pero el lenguaje crea pensamiento. Y tenemos que ser conscientes todos de que todo el lenguaje que estamos utilizando va a crear un pensamiento. Si tú dices o asocias los cojones
pues esto, con la valentía, con la lucha, con la entrega, inmediatamente no lo estás asociando con mujeres o con algo femenino, sino exclusivamente masculino. El lenguaje bélico a mí me parece el horror, porque precisamente estás hablando de batallas, de aplastar, de machacar, y eso genera agresividad y es peligroso, pero tiene que ser algo individual, y hay veces que es muy difícil, porque hay programas de televisión, sobre todo, que son la purria. Da mucha vergüenza ajena. Hola, Gemma. Hola. Antes Lorena, en su intervención, hacía referencia a que muchas veces ahora, como el feminismo está de moda, voy a ponerlo entre comillas, recibía o se publican un montón de libros que tienen la portada morada, y entonces, como el feminismo está de moda, el feminismo vende. Para mí esto también pasa en deporte, no sé cómo lo ves tú, pero Vero Boquete, por ejemplo, está entrenando, está en Galicia estos meses antes de irse a Estados Unidos, y está entrenando con el Celta, ¿vale? Un club de primera división que no apuesta por un equipo femenino, alega un montón de excusas, pero no apuesta por ello. Pero Vero Boquete está estos meses entrenando en sus instalaciones en Vigo. El Celta publica 2 veces a la semana o una vez a la semana una entrevista con Vero Boquete como señal de apoyo al fútbol femenino, porque ahora esta corriente, pues lo comentabas tú, ¿no? Ese partido en San Mamés, el fútbol femenino está de moda, el fútbol femenino vende, y qué buenos somos que apoyamos al fútbol femenino. También hay que tener cuidado con esto, en mi opinión, igual que antes lo hablábamos en el tema de la literatura, de los libros de corriente feminista, que no siempre lo son o no siempre están trabajados o no siempre van con una buena intención más allá de llenarse los bolsillos. Esto también pasa en deporte. Sí, está clarísimamente. Y hay países, por ejemplo, antes estaba hablando con una compañera de la radio de aquí de Pontevedra, y que me preguntaba por Arabia Saudí, que también ha hecho varios lavadeos de imagen con el tema de, agradezcámoselo, que han dejado entrar a mujeres en los estadios. ¡Bravo! Pero utilizan eso para lavar sus conciencias y para lavar su imagen también. Tenemos que ser conscientes de que lo están haciendo así. Lo que pasa es que luego está también el tema dices tú, Vero Boquete, hablan con ella, vale, sabemos por qué lo están haciendo, pero hablan de fútbol femenino. Es lo malo, que ahí está la trampa también, que es lo de entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hablarlo hasta que no hablen de todos y en general y no se le o empezamos por algún sitio? Ese es el tema, Yo prefiero que se hable, o sea, porque es una vía, es una puerta abierta, y a través de esa puerta ya nos colaremos, ya nos meteremos, ya daremos voz. Darles voz es fundamental, fundamental. O sea, no nos podemos autocensurar a nosotras mismas, aunque sepamos que el medio nos está utilizando, ¿vale? Que nos pasa mucho. Lo de yo ya sé que el medio me va a utilizar, pero yo voy a utilizar también al medio para contar lo que yo quiero contar, y para visibilizar lo que yo quiero, y para decir que estas mujeres que son referentes o deberían serlo están ahí, y sus historias merecen ser contadas. Aquí atrás, Gemma. Muy buenas. Yo soy periodista, por tanto compañero de profesión, y me parece un oasis. Becario, entonces, también. Bueno, becario. Lo fui hace muchos años, ahora casi ya estoy a punto de dejar de ser hasta becario. Pero te iba a decir, me pareces un oasis dentro de lo que es el periodismo deportivo. No lo soy, ¿eh? No, a mí me lo pareces. Te digo porque yo soy muy crítico con el periodismo deportivo. El periodismo está en horas bajas en general, no es ahora el foro ni el momento de ponernos a debatir sobre la situación del periodismo, pero está en horas bajas por motivos propios de la profesión. Y creo que el periodismo deportivo se ha convertido desde hace años, por motivos estrictamente económicos, en un periodismo militante. Es decir, eso de la objetividad, la distancia, el análisis, eso ha pasado a la historia, dejémonos de cuentos, y es un periodismo militante, sobre todo en la rama masculina del deporte. Yo sí creo que el deporte es machismo al 100%, o todavía más. Y el deporte es reflejo, especialmente en una sociedad que no se caracteriza por su cultura. Entonces, es un gran espejo social el deporte. Y España es deporte masculino. Sí, es cierto, ahora empieza a sobresalir, en algunos deportes sobre todo,
la rama femenina, pero lo hace a la sombra de los éxitos. Es decir, tú tienes que tener un éxito que sea muy evidente para que yo hable de ti, y a partir de ahí, poco a poco, empieza a visualizarse la rama femenina de todos los deportes en general, o si no, esperamos 4 años a que vengan los siguientes Juegos Olímpicos, porque no me queda más remedio que hablar de eso, porque te meto en el saco de los deportistas nacionales. Entonces, como tengo que hablar del deporte nacional, evidentemente tengo que hablar también del deporte femenino. Yo lo vivo, o sea, desde ese punto de vista profesional, me parece que personas como tú, mujeres como tú, estáis haciendo un gran trabajo. Y después, como padre, yo tengo 2 hijas que hacen deporte, balonmano, ¿vale? Y como padre lo sufro también el machismo que hay en el deporte y en la estructura de los clubes, donde, salvo muy contadas excepciones que puede haber, ¿vale?, los clubes están montados para hombres, para chicos, y donde la rama femenina del club se usa para financiar al club, para tener ahí más subvenciones, para conseguir más apoyo. Nosotros lo hemos vivido este año. El Teucro de Pontevedra es un club de balonmano, ¿vale?, que tiene un equipo en División de Honor, en Asobal. Tiene una rama femenina, pero casualmente, es cierto, no se puede negar que está en una situación económica muy delicada, punto, no hay nada que discutir, pero casualmente se cargan hace unos años el equipo senior femenino, que sí lo había. Y el siguiente paso, el año pasado, el equipo juvenil femenino. ¿Vale? No se toca la rama masculina, se toca al femenino. Podríamos pensar, bueno, es que como tiene un equipo masculino en División de Honor, la rama masculina toda se utiliza para potenciar el masculino. Es mentira. No es mentira, son contadas los chavales que llegan de esa cantera al masculino, con lo cual digamos que se prioriza lo masculino sobre lo femenino. Entonces yo sí creo que hay una batalla enorme por hacer en los medios de comunicación, enorme. Sí, yo también no he dicho lo contrario en ningún momento. Y una última reflexión muy breve. La sociedad tenemos parte de culpa, ¿vale? Efectivamente el periodismo está muy mal, efectivamente los medios condicionan la opinión social, eso es cierto. Pero es que los documentales de la 2 también existen y terminamos viendo la mayoría Gran Hermano, ¿vale? Entonces, yo tampoco, pero digo, la sociedad, la mayoría, los clics, la audiencia, eso prima. Yo soy de los que ve deporte femenino, lo veo con mis hijas, encantado la vida, ¿vale? Siempre me gustó en general el deporte, masculino o femenino. Pero la sociedad tenemos que también ser militantes uno a uno y saber apostar también por determinados ámbitos, porque si al final nosotros apostamos individualmente uno a uno a los medios, no les va a quedar más remedio que entrar en ese territorio donde hasta ahora solo pesa lo masculino. Vale. Es la pescadilla que se muerde la cola. No estoy muy segura por dónde empieza y por dónde... Sí, yo también. Y por dónde acaba. Porque por una parte los medios publican determinadas informaciones porque en eso hay muchos clics, pero es lo de si no les damos clics van a dejar de publicarlo. No sé dónde empieza y dónde acaba. Yo tengo la costumbre de no clicar. O sea, es lo de el mío no lo vas a tener. Y veo ahí el titular de ¿sabes que ven cómo y te interesa? Y es lo de no voy a clicar, o en titulares polémicos, por supuesto ya en determinadas firmas y compañeros, sí, se dedican a lo mismo, colegas de profesión, vamos, ni loca, pero ni jarta garnacha clico porque además ya sé lo que me voy a encontrar y no es nada ni que me interese, ni que me guste, ni que quiera leer, ni que quiera saber. Pero es que esto... Es que es así, o sea, es que el presente ahora mismo es así y el futuro lo veo negrísimo. O sea, desde el punto que tú te estás currando un tema y resulta que lo más visto en la web ya ni siquiera es un texto, sino Messi jugando con su perro. Es que lo más visto, o sea, tú te estás ahí unas horas ahí peleando y pensando y hasta calculando, a ver, este adjetivo no lo pongo y tal, y es que resulta que lo más visto es el vídeo de Messi jugando con su perro. Y dices, pues, ¿para qué? ¿Pero qué le vamos a hacer? O sea, que esto es así, espero que cambie, pero no lo veo muy claro, la verdad. Pero mientras es lo de la responsabilidad individual y el intentar ir por tu vía, por tu carril y seguir haciendo lo que a ti te interesa pensando que a los demás también les va a interesar. O sea, tampoco tengo muchas más soluciones, no sé. Hola, yo quería saber qué opinas sobre el patrocinio de Iberdrola en el deporte femenino. Si crees que está siendo un cambio... No te veo, no sé dónde estás. Aquí. Si está siendo un cambio en todo el deporte o concretamente solo en el fútbol. El patrocinio de Iberdrola ha sido fundamental porque ha obligado a los medios escritos a publicar
sobre fútbol. Antes lo llevaban en un faldón o en un breve o en un... Y como Iberdrola ha metido dinero y ha pagado a los medios de comunicación para que hablen sobre ello, ahora van en una página. Y ese tipo de cosas son fundamentales, porque si no hay visibilidad, no hay nada. Así que, bravo, me parece muy bien. Ojalá más empresas, ojalá más patrocinadores apostaran por deporte femenino. Porque la mayoría de deportistas con las que yo hablo, la mayoría de deportes, bueno, en deporte femenino casi todo es minoritario, tienen grandes y graves problemas con los patrocinadores. Y no sé quién ha dicho en una de las ponencias anteriores que sin el estómago lleno no se puede hacer la revolución, pues imagínate hacer deporte.